Bien, entonces, para continuar con el video y cambiamos de panorama, pero ese no es el punto. El punto es que cuando nosotros nos vamos a estudiar lo que es la Biblia como tal, que es el documento oficial de los judíos y de los cristianos, nos damos cuenta que beben todos los mitos que aparecen en la Biblia, todas las creencias, a veces súper buenas, súper éticas, con poderosos mensajes en función del amor entre seres humanos, este, y a veces cosas un poco extrañas que no comprendemos porque no están escritos para gente del 2023, sino que servía como el código penal para personas que vivieron hace 2000, 3000 y un poquito más de años si queremos. Entonces, cuando nos vamos a estudiar el mito de la creación, que es de los más recurrentes, que más nos enamoran, de que Dios ordenando las masas acuáticas y las montañas, etcétera, el mito preciosísimo de Noé, donde se destruye la tierra y se vuelve a crear, que Dios se arrepiente y pone su arco como el Dios de la guerra que es, colgado en el cielo, para advertirnos de que nosotros no vayamos a cometer ninguna fechoría como se hacía aparentemente antes, ¿ok? Entonces, esos relatos, si los observamos de cerca, como se decía en su momento, si los observamos con lupa, nos damos cuenta que pertenecen a culturas distintas, a la cultura de los judíos, del reino, del pueblo de Judá, ¿ok? Y a veces tenemos que considerar que a veces, solo a veces, en el Antiguo Testamento, como le dicen los católicos, hay denominaciones, hay escritos que no obedecen a una realidad histórica como tal. A través de la Biblia, aunque no sea un libro histórico como tal, si estudiamos a Marcos, por ejemplo, y no nos dice nada, no nos dice en el año 1 o en el año 500 o en el año 4000, no nos dice nada de eso. Pero si nosotros estudiamos a Marcos y sabemos que a mediados del siglo I probablemente se fuera cuajando ese libro, sabemos que si nosotros le hacemos una especie de radiografía a lo que Marcos está diciendo, podemos suponer, sabiendo cómo se comportaba el Imperio Romano, cómo se comportaba el Imperio Parto, y podemos cuajar una idea que nos va a dar una realidad histórica que Marcos estaba tratando de plasmar, ¿ok? Eso se entiende, se sabe muy bien, y lo que sucede es que a veces nos encontramos libros como por ejemplo en el Éxodo, cuando se nos habla de José o cuando se nos habla de Abraham, que son criterios, se utilizan criterios a la hora de escribir que no son históricos, son simbólicos, que obedecen a las características que el autor quería que los que leyeran ese libro en el momento en que él escribió eso se entendiera, y que además tuviera un mensaje que garantizara la adecuada comunión de los ciudadanos, entre comillas, porque ciudadanos de su momento, ¿ok? Las personas que vivieron en la zona del Mediterráneo oriental, hace 3000 años, hace 2500 años, tenían ciertas especificaciones que seguir, ¿ok? Tenían unos criterios religiosos que funcionaban para que pudiera la gente comportarse de una manera correcta. Es que este sol me está matando, es demasiado caliente, entonces me pierdo en el mensaje. El truco es que tenemos que comprender que el origen de nuestra tradición, de nuestra cultura, es en realidad forjada de muchísimos momentos históricos, de muchísimas etnias, de muchísimas culturas que poco a poco proliferaron y que crearon, amalgamaron una idea sumamente compleja que es nuestra cultura actual.
Esto es dentro de nuestros parámetros más específicos en función de la creación del judaísmo. Pero si nosotros venimos a nuestra realidad latinoamericana, nos enteramos de que los mexicanos, sobre todo, que tenemos muchísima influencia de la cultura mexicana, fue nacida de la fusión, de una fusión específica del cristianismo con las culturas locales. Por eso nuestra riqueza cultural aumentó, y además de las ideas, sobre todo africanas, del animismo y cosas por el estilo, que vinieron a enriquecer nuestra cultura, que a veces nosotros creemos que vienen desde el propio origen del cristianismo, pero los católicos ya no creen lo que se creía hace 500 años, ya no se cree lo que se creía incluso hace 100 años. Las religiones y las religiones que culturizan como la católica tienden a irse modificando a través de los siglos, y es lo que ha hecho. A la postre tenemos una cultura social, y aunque suene redundante, una cultura social que nos indica qué hacer y de qué manera, y que utiliza juicios de valor muy específicos para definir nuestro comportamiento. Entonces, aunque nosotros tengamos una idea de que nos basamos en un código penal, en los derechos humanos, en una especie de acuerdo internacional de cómo debe comportarse las entidades, las organizaciones y las personas como tal, la cultura católica, cristiana católica, tiende a amoldar a todas las personas a través de sus ideas. Aunque nosotros seamos escépticos, seamos ateos, seamos evangélicos, testigos de Jehová, nuestras ideas preconcebidas son católicas. No por eso son mejores, no por eso son peores, sino que tenemos que tener en consideración que así funciona